Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a este webinar, es nuestro quinto webinar, Género y Discapacidad, enmarcado en nuestro programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad, patrocinado por Senadis y ejecutado por Fundación Descúbreme. Vamos a dar buenos días a Lorena Plantar, nuestra intérprete en lengua de señas, la que nos permitirá asegurar la accesibilidad de la información entregada el día de hoy. Buenos días, Lorena. Lorena, te agradezco si puedas prender tu pantalla para que puedan verte los asistentes. Hay un problema técnico ahí que Lorena no puede encender su cámara. Si nos ayudan los administradores para que pueda encender su cámara, Lorena. Bueno, mientras Lorena soluciona la dificultad, vamos a dar inicio. Hoy vamos a contar con la relatoría de Javiera Guarac, nuestra coordinadora de consultoría. Ella es socióloga, ahí está Javiera. Bienvenida, Javiera. Es socióloga de formación en estudios sociales y metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa. Cuenta con experiencia en proyectos de consultoría, evaluación de programas, diagnósticos y charlas vinculados a temáticas de educación, trabajo, género, diversidad sexual, discapacidad e inclusión de personas. Mi nombre es Ana Díaz y yo voy a dar el inicio de la presentación y les voy a comentar un poco más de Fundación Descúbreme y del programa que está patrocinando Senadis. Primero, comentarles que Fundación Descúbreme nace el 2010 con la misión de promover la inclusión integral de personas con discapacidad cognitiva en distintos ámbitos del desarrollo humano, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es así como Fundación Descúbreme es una organización que posee estado consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y además lidera la red hispanohablante de Zero Project, programa global número 1 que tiene por objetivo identificar las mejores prácticas en inclusión laboral, educación, vida independiente y accesibilidad. Además, en Chile gestionamos el Fondo Descúbreme, el único fondo que financia emprendimientos y proyectos dirigidos a personas con discapacidad cognitiva, y además hemos ejecutado más de 5.800 capacitaciones en oficio a través de nuestra OTEC. Nuestros financiamientos provienen principalmente de las donaciones bajo el cumplimiento de la Ley 21.015, además también de asesorías y capacitaciones a empresas. Tenemos además una sede en España, lo que nos permite poder levantar buenas prácticas y conocimientos para nuestro país. La agenda que tenemos preparada para el día de hoy de nuestro webinar Género y Discapacidad trata primero de explicarles, ¿cierto?, a grandes rasgos en qué significa el programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad y luego ya adentrarnos a las temáticas de discapacidad, género y la interrelación, ¿cierto?, y el doble desafío de la discapacidad y género. Entonces, para explicarles un poco más sobre el programa de apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad y que las empresas que estén interesadas puedan inscribirse en este programa que es 100% gratuito, les cuento que el objetivo de este programa es contribuir a que las organizaciones públicas y privadas sujetas a la implementación de la Ley 21.015 cuenten con procesos inclusivos para la contratación de personas con discapacidad. Para lograr este gran objetivo, se plantearon estos objetivos específicos. El primero es desarrollar espacios de concientización, como a través de 8 webinars, ¿cierto?, de concientización, guías y elaboración de documentos. ¿Ya? Además, también generamos instancias de formación y capacitación que corresponden a cursos de capacitación para las áreas de recursos humanos. ¿Ya?
Y además, el último objetivo específico es poder potenciar las redes de colaboración territorial a través de las 15 direcciones regionales y las mesas territoriales. En cuanto a los cursos de capacitación, los cuales, como les comentaba, son 100% gratuitos para las empresas que deseen inscribir a personas de sus equipos de recursos humanos, tenemos la siguiente oferta a través de las plataformas de Senadi, las cuales apuntan al desarrollo de sus procesos y procedimientos, los que los ayudarán a implementar en sus organizaciones procesos de inclusión laboral exitosos que los lleven a convertirse a organizaciones más inclusivas y diversas. Y así tenemos estos 6 cursos, el de los cuales las empresas que decidan inscribirse, ¿cierto? Pueden tomar. Estos cursos tienen una duración de 18 a 20 horas, ¿cierto? Se realizan de manera online en la plataforma de Senadis. Y recuerden, hoy tenemos en nuestro país, ¿cierto? Una normativa vigente, que es la ley 21.275, que indica que todos los colaboradores de nuestra organización deben estar capacitados en temáticas de inclusión y diversidad. Entonces, este programa busca, ¿cierto?, capacitar a las áreas de recursos humanos y podemos utilizar estas capacitaciones, ¿cierto?, para empezar a capacitar a nuestra área de personas, ¿cierto?, en distintas temáticas que nos llevan a ser empresas más inclusivas y diversas. Para poder inscribirnos, ¿cierto?, en estos cursos y saber mucho más de este programa, pueden escanear este QR, ¿cierto? Y les va a llegar toda la información que ustedes requieran a sus correos electrónicos. Así que los invito a que puedan escanear. Ahí también pegaron el Joyform para que puedan solicitar la información en caso de querer participar de estos cursos. Bueno, ahora doy el paso a Javiera, quien nos va a relatar y nos va a dar todos los contenidos teóricos de este webinar. Bienvenida, Javi. Muchas gracias, Anita. Bueno, bienvenidos todos y todas a esta actividad. Bueno, como bien me presentaba antes, Anita, yo soy Javiera Huarac, yo soy parte del equipo de consultoría de Fundación Descúbreme y esto es uno de los temas que en general trabajamos como área y también como fundación. Así que espero el día de hoy ofrecerles una instancia grata de aprendizaje, para algunas personas quizás de reforzamiento de conocimientos que ya tienen. em, e ir generando ciertas reflexiones y dando cuenta también de la importancia que tiene hablar de temas como este, ya que suele pasar que estamos ocupadísimos en nuestro día a día, tenemos muchas cosas por hacer. Me imagino que en este momento les están llegando correos o mensajes por Teams, y deben estar con harto trabajo. Pero ¿qué pasa? Estos temas a todos nos influyen, son parte de nuestro día a día, entonces es fundamental que seamos capaces quizás de detenernos un segundo y darnos este espacio para seguir aprendiendo y también para poder conversar y compartir experiencias. Así que mi invitación hoy día es ojalá sacarle el máximo provecho a esta instancia y, aprovechar al máximo todo lo que vayamos compartiendo. Así que vamos a comenzar con la temática que nos trae hoy, que es el tema de la discapacidad y el género, comenzando por la discapacidad. Pero para eso me gustaría dejarles en primera instancia con un videíto que nos va a ir generando ciertas reflexiones y pone ya sobre la mesa algunos de los desafíos que se relacionan con la inclusión de personas con discapacidad y la inclusión de personas diversas en general. Así que vamos con ello.
Bien, espero que les haya gustado el video. Em, Introduce varias reflexiones, ¿cierto? Hay unos aplausos en el chat. Porque quizás cuántas personas aquí se sintieron identificadas con alguno de los mensajes que se mostraron en pantalla. Bueno, para describirles un poquito el video, em, en el video fueron apareciendo personas distintas, personas diversas, personas de diferentes etnias, edades, géneros, estilos, padres, madres, personas sin hijos, personas con discapacidad, con distintos tipos de discapacidad y así distintas religiones y un sinfín de características. Y cada persona aparecía en pantalla con un cartel dando cuenta de algún sesgo o de alguna dificultad que enfrentan por sus características. Por ejemplo, a mí me llamó la atención que uno en general cuando habla de género también lo asocia mucho a las mujeres, porque ciertamente es el grupo que todavía tiene más necesidades de inclusión. Pero, por ejemplo, había un hombre con un cartel que decía, se espera mucho más de mí en el ámbito laboral porque no tengo hijos o hijas. O, por ejemplo, no se celebra mi ascenso porque soy hombre. Y al contrario, después salía una mujer y decía, es indignante cuando pienso, me cuestiono si mi ascenso fue porque soy mujer o porque me lo merezco. Y eso va pasando con muchas cosas. Por ejemplo, con las personas con discapacidad. Había una persona que decía, estoy cansado, cansada. Si es que alguien todavía sigue escuchando el loop, porque veo por ahí en el chat, traten de darles, de tenerlo en su pantalla. De repente pasa eso, o si no, salgan y vuelvan a entrar. Pero volviendo a la idea, había una persona con discapacidad que decía, se espera que yo sea un superhumano porque soy un ejemplo de superación personal. Y eso también es un sesgo tremendo y muchas veces puede ser una carga sobre las personas. Entonces este video nos va mostrando cómo al final todos y todas podemos ir enfrentando distintas situaciones, pero a la vez que están todos y todas también como ir generando un espacio donde nuestras características no sean una carga, no sean un elemento excluyente, discriminatorio, al contrario. Y ahí decía, la inclusión empieza por ti, por mí y al final por todos nosotros, porque a todos y a todas nos influye. Entonces, esto es lo que nos lleva al concepto que es como el concepto paraguas de la discusión que vamos a tener el día de hoy, que es el de diversidad, ¿ya? Que la diversidad refiere justamente a estas diferentes características que podemos tener las personas. Y estos distintos elementos nos van formando como quienes somos, van formando nuestra identidad. Entonces, cada persona tiene su género, su edad, tiene o no una condición de discapacidad, pueden tener diferentes condiciones de discapacidad. También todos y todas tenemos una orientación sexual, nuestras nacionalidades, nuestras formas de pensar, de vestir, y así lo que se les ocurra. Y todas estas características se cruzan entre ellas y forman realidades particulares de vida. Y la forma en que estas características se cruzan influyen en los distintos niveles también de nuestra vida. Por ejemplo, en la vida personal. ¿Ya? Y esto va, por ejemplo, a nuestra personalidad, ¿ya? La vida social, con quién nos relacionamos y cómo nos relacionamos. También el acceso que tenemos a la educación y la forma en que somos socializados, ¿ya? El trabajo, cuántas oportunidades tenemos en el trabajo y también en la cultura y así en todos los ámbitos de la vida. Cuando queremos hablar de temas de género y discapacidad, es importante que tengamos en cuenta algunos conceptos como la igualdad y la equidad, ¿ya? Por una parte, la igualdad es hacia dónde queremos llegar. La igualdad es esta idea de que todas las personas, por ser personas, ¿cierto? Tenemos que gozar de los mismos derechos, deberes también, y oportunidades, ¿ya? Entonces, como todos somos personas, hablamos de un trato igualitario. Pero ¿qué es lo que pasa? Que de repente la igualdad no es suficiente, porque como vimos en el video, como vimos en la ruedita anterior, todas las personas somos diferentes, tenemos distintas características y estas características se configuran de una forma particular. Entonces, ya que no somos iguales, este trato igualitario por sí mismo puede que no genere finalmente
acceso igualitario, ¿cierto? Entonces aquí es donde surge el concepto de la equidad, que es fundamental y que apunta a lo mismo, ¿cierto? Pero va un paso más atrás. Y la equidad dice, ok, somos todos y todas distintos, distintas, y por lo tanto tenemos que analizar cómo es el punto de partida y garantizar las condiciones necesarias para que todos y todas puedan gozar de estos derechos y oportunidades, ¿ya? Refieren más bien a garantizar un trato justo a las personas. Una forma quizás más gráfica, más explicativa de ver esto, lo tenemos en las esquinas inferiores de la pantalla, ¿cierto? Al lado de la igualdad tenemos una imagen que muestra a tres personas. Una persona simboliza a una mujer mayor, luego un niño y luego un papá con un bebé en brazos, ¿cierto? Y las tres personas están mirando están intentando en realidad mirar hacia el otro lado. Digamos que al otro lado de la reja que tienen enfrente hay un show o una actividad pública. ¿Qué es lo que pasa? La persona mayor y el niño no superan la altura de la reja y por lo tanto no están siendo capaces de ver hacia el otro lado. Entonces, todas están en las mismas condiciones, en condiciones igualitarias, pero en realidad no están accediendo de la misma manera a los derechos, ¿ya? En cambio, en la imagen que tenemos en la esquina inferior derecha, se muestran a estas mismas tres personas intentando mirar hacia el otro lado de la reja, pero en esta ocasión se les entregó unos cajones a las personas para nivelar la altura, ¿ya? Entonces la mujer mayor tiene un cajón, el niño tiene dos cajones y el adulto no tiene ninguno porque su altura ya la alcanzaba para ver al otro lado. Entonces, con estos ajustes que se fueron entregando, todas las personas efectivamente llegaron a este punto de tener una igualdad de oportunidades. Y eso es la equidad y por lo tanto la equidad tenemos que promoverla para llegar a la igualdad, que es donde nos gustaría estar, ¿cierto? Ahora vamos a ir de lleno con el tema de la discapacidad y aquí es muy importante que partamos con la definición porque me imagino que podrían tener distintas ideas sobre a qué se refiere, de qué hablamos. Este concepto también ha ido transformándose a lo largo de los años, entonces puede ser que algunas personas hayan quedado con otra idea, así que es importante que lo repasemos. Entonces aquí como punto de referencia tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue el año 2006 y en Chile de hecho fue ratificada el año 2008 y aquí se llega a esta nueva definición donde se entiende que la discapacidad por un lado refiere a las condiciones de salud de la persona, las cuales pueden ser físicas, mentales o sensoriales, pero también entiende que eso por sí solo no basta, que la discapacidad y la limitación no está exclusivamente en la persona, ya que la persona no existe sola en el mundo, ¿cierto? Nadie existe solo en el mundo. Entonces, también está el entorno y cómo este entorno puede facilitar o dificultar la movilidad, el desarrollo, el desempeño de la persona. Entonces, cuando hay barreras en el entorno y además la persona tiene una condición de salud y estas dos interactúan, es cuando se genera esta limitación en la participación. Ahí está la discapacidad, en esta interacción entre la persona y el entorno. No está solo en la persona, así como tampoco está solo en el entorno. Por ejemplo, si tenemos una persona con una condición física y esa persona es usuaria de silla de ruedas, la persona sí al contar con su silla de ruedas no debería tener por sí misma, ¿cierto?, alguna dificultad para movilizarse, ya que tiene este ajuste, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? La persona quizás tiene su casa adaptada, cuenta con su silla de ruedas, pero luego le toca ir al trabajo y resulta que las veredas por donde tiene que transitar están en mal estado. ¿Dónde está la barrera? En el entorno. Entonces la limitación no estaba antes, no estaba en la persona por sí sola, estaba cuando interactuó con este entorno. Entonces eso es muy importante recalcarlo. Ahora, cuando hablamos de discapacidad, la discapacidad puede venir de múltiples condiciones y a la vez estas condiciones de salud que puedan tener una persona pueden convertirse o no en discapacidad. Ya depende del nivel en que esto afecta a la persona en su desarrollo cotidiano.
¿ya? Entonces, algunas condiciones que pueden influir en el tener o no alguna discapacidad son, por ejemplo, las condiciones de tipo físicas, que son aquellas que producen un menoscabo de las capacidades de movilidad o de destreza de la persona. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, encontramos a las personas usuarias de silla de ruedas, las personas que utilizan prótesis o algún otro tipo de ayuda técnica, las personas que les falta alguna extremidad. Incluso, por ejemplo, si me faltara una falange del dedo, podría considerarse como discapacidad, dependiendo, obviamente, de la medida en que eso me afecte mi día a día, ¿cierto? Otro tipo de condiciones que pueden llevar a la discapacidad son las condiciones de tipo sensorial, por ejemplo, las condiciones visuales o auditivas, y también muchas veces las de la comunicación. Ya aquí tenemos, por ejemplo, las personas con discapacidad visual o personas ciegas, personas con discapacidad auditiva o sordas. También hay personas que tienen dificultades para comunicarse. Y aquí es muy importante también que sepamos que las personas sordas no necesariamente son sordomudas, ¿ya? Entonces, solemos asociar ambas palabras, pero en realidad las dificultades para la comunicación y auditivas pueden ser dos condiciones totalmente aparte, no necesariamente van de la mano. Y por último, tenemos las condiciones de tipo mental, las cuales se separan en dos categorías principales. Las mentales psíquicas, que son aquellas que presentan limitaciones en el comportamiento adaptativo, como por ejemplo podemos pensar en algunas enfermedades psíquicas como la depresión, el trastorno bipolar, el trastorno de personalidad limítrofe, entre otras. Y por otro lado tenemos las mentales de tipo intelectual, que son aquellas que no solo influyen en el comportamiento adaptativo, que pueden hacerlo también, pero sobre todo en el funcionamiento intelectual. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a las personas con síndrome de Down o las personas con algún grado de TEA, trastorno del espectro autista. Vamos a ver algunas estadísticas sobre la discapacidad y cómo se presenta. Aquí tenemos los datos de la encuesta ENDIDE, que es la encuesta de discapacidad y dependencia, que se realizó el año 2022. Esta encuesta es bastante representativa de la población y por lo tanto es una imagen bien nítida que tenemos de este tema actualmente. Entonces, esta encuesta, los datos que nos arrojan es que alrededor de un 17,6% de la población en Chile tiene alguna condición de discapacidad. Esto es de la población adulta, ¿ya? Em, por otro lado, tenemos esta distinción por género. Y los datos nos muestran que de las mujeres, un 21,9% tiene alguna condición de discapacidad, ¿ya? En cambio, para los hombres este porcentaje es mucho menor, es de un 13,1%. Entonces aquí hay una brecha importante y que les pido también que lo recuerdan porque lo vamos a ir abordando más adelante. Entonces, según los datos, hay más mujeres con discapacidad que hombres y esto se puede explicar por muchos factores y los genéticos en realidad son los menores de ellos. Ya esto es más social. Luego tenemos la escolaridad. Y aquí los datos nos muestran que las personas con discapacidad tienen en promedio 10 años de escolaridad en Chile. ¿Y esto qué significa? Que llegan aproximadamente hasta segundo medio en el sistema educativo chileno. En cambio, las personas sin discapacidad tienen en promedio 12 años de escolaridad, que esa es la escolaridad completa acá. ¿Ya? Entonces aquí nuevamente hay una brecha, ¿ya? Y también hay que tener en consideración que muchas personas con discapacidad también estudian en escuelas especiales y eso también genera ciertas diferenciaciones respecto al sistema tradicional y eso tiene un efecto también en el empleo. De hecho, ese es el dato que les traemos justo abajo que muestra que un 56,1% de las personas adultas con discapacidad están inactivas, es decir, no participan del mercado laboral. Y esto no es porque la persona no pueda o no quiera, sino porque han ido enfrentando una serie de barreras a lo largo de su vida y por lo tanto en el mercado laboral se espera también que hayan más dificultades. Asimismo, por otro lado, la discapacidad se asocia muchas veces a temas socioeconómicos.
De hecho, en el gráfico que se muestra en pantalla, están los distintos quintiles de ingresos y el quintil 1, que es el quintil con menos ingresos, es el quintil que tiene mayores niveles de discapacidad, que es un 22% aproximadamente. En cambio, el quinto quintil es solo un 13,5% de las personas con discapacidad. Entonces también está esta asociación y esto va generando distintas brechas. Ahora vamos a pasar al tema de género, ¿ya? Y vamos a repasar algunos conceptos que para algunas personas pueden ser más básicos o de conocimiento general, pero para otras no, y eso es totalmente válido, así que es importante que nos vayamos alineando en estos conceptos. Entonces, en primer lugar tenemos el sexo, que refiere principalmente a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, ¿ya? Y con diferencias biológicas nos referimos, por ejemplo, a las genéticas, a las diferencias hormonales y reproductivas, ¿ya? Por otro lado tenemos el sexo, o sea, el género. El género refiere más bien a la construcción cultural y social que hacemos respecto al sexo, ¿ya? El género es esta idea que nosotros vamos elaborando como sociedad, que hemos ido elaborando también a lo largo de la historia e ido transformando respecto a lo que significa ser hombre o ser mujer, nacer de sexo femenino o masculino, ¿ya? Y de esta construcción cultural también emergen los roles de género, que son aquellas creencias sobre cómo debemos comportarnos las personas según nuestro género. Antiguamente, por ejemplo, la mujer estaba muy asociada al ámbito doméstico, mientras que a los hombres se les asociaba más al mercado del trabajo, ¿cierto? Eso sabemos que ha ido cambiando con el tiempo y que en realidad hoy en día hay una mayor participación de mujeres en el mercado laboral y también hay muchos hombres que se han dedicado al cuidado del hogar, por ejemplo. Pero esto va cambiando, pero hay patrones que también se siguen manteniendo a lo largo del tiempo y esto nos influye en las distintas etapas de nuestra vida. Veamos algunos datos sobre el tema del sexo y el género en la sociedad. En primer lugar, aquí tenemos los datos de la CACEN 2022, que también es la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, que bueno, es justamente eso lo que busca caracterizar a nuestra población y también muy relacionado con el tema de los ingresos. Entonces, en primer lugar, tenemos que la población está bastante parejo entre hombres y mujeres. De hecho, un 50,9% de la población son mujeres y un 48,7% son hombres. Y estadísticamente, estas diferencias son realmente mínimas y por lo tanto podríamos decir que está parejo, ¿cierto? Está equitativo entre hombres y mujeres. Veamos luego el dato de escolaridad. Se estima que las mujeres tienen 11,9 años de escolaridad en promedio, entendiendo que el sistema son 12 años, ¿cierto? Y luego tenemos, para el caso de los hombres, que es 12,1. O sea, están ambos muy cerca del tope, que son los 12 años de escolaridad, ¿ya? Por lo tanto, en el ámbito educacional tampoco hay una brecha, ¿cierto? Ahora, ¿dónde observamos mayores diferencias? Y esto también es lo que nos convoca hoy día al ámbito laboral, ¿cierto? Y aquí los datos de la CACEN nos muestran que de las mujeres, solo la mitad participa del mercado laboral, es decir, están trabajando o están buscando empleo. Solo el 52% de las mujeres. En cambio, de los hombres es un 73%, ¿ya? Es un porcentaje mucho mayor. Y aquí, claro, hay que entender que muchas personas quizás no quieren directamente participar del mercado laboral, pero quizás cuántas otras sí quieren hacerlo y no han tenido las oportunidades o no han tenido las redes de apoyo o el contexto también. Entonces aquí es donde está el desafío de qué podemos hacer nosotros como organizaciones, como empresas, para ir aportando a que estos datos cambien, ¿cierto? Y se vean como los anteriores, como el de población y como el de escolaridad, más parejos, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo se relacionan ambos grupos, la discapacidad y el género. Entonces aquí es importante volver a un concepto que vimos al principio de la charla. Cuando yo les mostré la rueda de la diversidad, donde cada persona puede tener distintas características y estas se van cruzando entre sí, surge un concepto que es el de interseccionalidad, que refiere que
estas distintas características y cómo se cruzan van formando nuestras realidades particulares de vida. Y en este sentido, no es lo mismo, por ejemplo, ser una persona con discapacidad que una persona sin discapacidad, o ser una persona mayor con discapacidad que una persona joven con discapacidad, o ser una mujer con discapacidad o un hombre con discapacidad. Entonces, eso es lo que nos trae hoy aquí, que este cruce entre el género y la discapacidad va a generar un acceso diferenciado a las experiencias que tenemos en la vida, a nuestras distintas condiciones, a los recursos a los que podamos acceder y también a las oportunidades, ¿ya? Entonces, es específicamente importante tener en cuenta de que no todas las personas somos iguales y que tenemos un acceso diferenciado a la experiencia que tenemos en la vida, pero que esto también hay que verlo desde esta perspectiva de los grupos a los que pertenecemos. Ahora, no hablamos de esto, claro, todos somos distintos y todos tenemos diferentes oportunidades en la vida, pero hay desigualdades que se dan en base a la discapacidad y al género, tanto por separado como en su conjunto. Entonces aquí les traemos principales inequidades vinculadas al género y la discapacidad en tres ámbitos de la vida. En primer lugar, en la salud hay una mayor prevalencia de discapacidad en mujeres que en hombres. ¿Se acuerdan que les había dicho que un 21,9% de las mujeres tienen discapacidad? En cambio, para los hombres este porcentaje es de un 13%. ¿Y por qué se da esto? ¿Será una razón genética? Y la verdad es que la mayoría de las razones no son de carácter genético. Hay desigualdades de base que enfrentan las mujeres y también diferencias que enfrentan los hombres que llevan a declarar y a experimentar la discapacidad. Por ejemplo, hay un tema que es el autorreporte. Está esta idea de los roles de género de que, no, que los hombres siempre tienen que mostrarse fuertes y así duros y dar cara y todo. ¿Y qué pasa? Entonces muchos hombres luego no reportan que tienen una condición de salud que puede estar afectándoles en su día a día. Muchos hombres también directamente no van al médico o no asumen sus condiciones. En cambio, las mujeres tienden a reportar más cuando tienen alguna condición y por lo tanto eso también se puede ver reflejado en el mayor porcentaje de mujeres con discapacidad. Por otro lado, las mujeres efectivamente podrían estar experimentando mayor discapacidad porque, por ejemplo, hay ciertas exclusiones sistemáticas que se dan en el ámbito de la educación y de la salud que también influyen en cómo la mujer se puede hacer cargo de su propia salud o también cómo es atendida cuando pide ayuda. ¿Ya? También hay situaciones de discriminación y violencia y todo esto va marcando ciertas diferencias. En el ámbito del trabajo, las mujeres con discapacidad tienen la mitad de probabilidades que los hombres con discapacidad a ser empleadas. Y a estos, por ejemplo, se suman otras condiciones como los menores salarios, algunas condiciones laborales que son peores, la doble jornada, y con doble jornada nos referimos a la jornada remunerada, que es en el trabajo, como también la jornada no remunerada, aquella que se da en los propios hogares de las personas. ¿Ya? De hecho, aquí tenemos unos datos de la Dirección del Trabajo que nos muestran que de los contratos vigentes de personas con discapacidad en Chile, el 62% corresponden a hombres, mientras que el 38% a mujeres. Entonces se da vuelta, eran más mujeres con discapacidad, pero en el mercado laboral son más hombres con discapacidad los que están contratados. Y también otro tema que es importante es el tema de la violencia, y aquí los datos nos muestran que las mujeres y niñas con discapacidad tienen por lo menos 2 o 3 veces mayor probabilidad que otras mujeres de experimentar violencia. Y también aquí se repite la historia de que las mujeres también tienen eh, más probabilidades de experimentar violencia en cuanto a su género que los hombres. Entonces también eso nos va dando cuenta de la situación. Otro tema que es fundamental cuando hablamos de la discapacidad y el género es el tema de la autonomía, ¿ya? Y aquí por la autonomía nos referimos a esta capacidad que tienen las personas de poder tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, ¿ya? Es esta idea de que cada persona
es independiente y que cada persona puede hacer lo que quiera hacer y lo que sienta que le haga mejor en función de sus propias aspiraciones y deseos y también en su contexto que las haga o no posible, ¿ya? Y esto es importante para asegurarnos de que nadie se vaya quedando atrás. En cuanto a la perspectiva de género, la autonomía refiere específicamente al grado de libertad que pueda tener o no una mujer en cuanto a actuar respecto a sus propias elecciones. Por ejemplo, para las mujeres con discapacidad también esto es un doble desafío. Entonces es esencial que nos vayamos haciendo cargo. Entonces, algunos ejemplos tenemos la autonomía física, la autonomía en la toma de decisiones y en la autonomía económica. Entonces, promover la autonomía física, por ejemplo, es que la persona pueda desenvolverse en espacios que sean accesibles y que cuenten con los ajustes. Por ejemplo, no sé si aquí haya personas que les toca trabajar en alguna planta productiva, alguna empresa minera, por ejemplo, y piensen en esos espacios o en el uso de las maquinarias. Una mujer, por ejemplo, podría utilizar con facilidad, comprendiendo las diferencias físicas en el cuerpo entre hombres y mujeres, podría utilizar la maquinaria o los espacios. Muchas veces la respuesta es no. Y eso conlleva a que o lo termine haciendo un hombre o que la persona lo haga pero esforzándose el doble. Y lo mismo, piénselo, una persona con discapacidad. Podría operar también los elementos físicos que componen el entorno de trabajo. Respecto a la autonomía en la toma de decisiones, también está esta idea de que las mujeres y las personas con discapacidad sean parte de los espacios de toma de decisiones, que puedan aportar su perspectiva y que también puedan compartir sus necesidades, tanto hombres como mujeres, pero desde este foco de que todas las personas puedan promover su autonomía. Y la autonomía económica refiere a la equidad salarial, por ejemplo, y a dar oportunidades de crecimiento a todas las personas, independientemente de su género o de tener o no una condición de discapacidad. Ahora, aquí está esta idea de las mujeres con discapacidad reconociendo que experimentan múltiples desventajas, ¿ya? Y aquí hay un doble desafío, pero también hay una doble oportunidad, ¿ya? Es una oportunidad para todos y todas que las personas puedan participar, que puedan explorar y compartir sus propias vivencias, sus perspectivas, porque al final, ¿qué pasaría si todas las personas fuéramos iguales en nuestros equipos de trabajo? En primer lugar, sería muy aburrido. Y en segundo lugar, ¿cómo seríamos capaces de dar respuestas a los distintos problemas? Siempre daríamos la misma respuesta y por lo tanto quizás no serían las más óptimas. Hay que ir buscando formas de innovar, de ser creativo y eso también va muy de la mano con darle oportunidades a las personas diversas para que formen parte de nuestros equipos, ¿ya? Cada persona tiene sus propias vivencias y conocimientos para aportar y por lo tanto es una doble oportunidad el poder contar con más mujeres con discapacidad, más hombres con discapacidad, más mujeres en general en los equipos o también si hay un equipo que es altamente masculinizado, o sea, feminizado, poder tener también la oportunidad de incorporar más hombres. Entonces, esta idea de que si bien hay un doble desafío y hay una doble desventaja en las mujeres con discapacidad, también está esta doble oportunidad de aprovechar la riqueza que la diversidad nos entrega. Ahora, para ir dando cierre a todo lo que hemos ido conversando el día de hoy, les quiero dejar con el siguiente video.
Bien, el video hace un repaso general por todos estos sesgos, estos cruces entre la realidad según género y según la discapacidad, particularmente de las mujeres con discapacidad. Y la verdad es que plantea bastantes desafíos, ¿cierto? De repente pensamos que es un tema que ya tenemos solucionado como sociedad, sobre todo en lo que es la equidad de género, porque efectivamente hemos avanzado mucho, mucho, han habido cambios importantes, cambios culturales, cambios en el ámbito laboral, en el aumento de participación de mujeres, y eso es indudable. Pero así también hay que comprender que todavía quedan varias brechas por abordar, y sobre todo si lo relacionamos con la discapacidad, porque la inclusión de personas con discapacidad sigue siendo un tema en nuestro país, sigue siendo una dificultad, un desafío quizás para muchas personas que están aquí conectadas, les ha tocado ir promoviendo la inclusión de personas con discapacidad en sus equipos, en sus empresas, y quizás les ha resultado difícil porque culturalmente no hemos recibido la preparación o no hemos estado expuestos a esta experiencia. Entonces, ver esta inclusión también desde una perspectiva de género es un doble aporte. Y un aporte, ojo, no solo para la persona. El tema de la inclusión no es un favor a la persona, sino que es una herramienta para todos y todas, es un aporte para todos y todas. Hombres, mujeres, personas con discapacidad, sin discapacidad, personas de diferentes edades y todo. Entonces aquí me encantaría como transmitirles esta idea de que no es solo eh, no es solo, claro, veamos datos de que todavía queda, no nos quedemos como con esta sensación quizá de angustia o de que está todo mal, no, al contrario. Veamos que todavía en qué hay que reforzar. También les invito a pensar en sus propias organizaciones, quizás dónde hay que reforzar más medidas, y tomémoslo como una oportunidad, como un desafío. Motivémonos. Este camino no es fácil, ya nadie ha dicho que ha sido fácil, ni que se va a dar de un día para otro. Así que paciencia, ánimo y a motivarse, que al final genera un entorno que es mucho más agradable y mucho más inclusivo para todas las personas. Entonces, en estos ámbitos vamos a resumir los desafíos que tienen las organizaciones respecto a lo que hemos ido conversando al día de hoy. Entonces, en primer lugar, el gran desafío es la inclusión laboral, que refiere a garantizar oportunidades de participación en el trabajo a distintas personas, en realidad a todas las personas que cuenten con las competencias, con las capacidades, independientemente de sus características personales, son personas que puedan participar de nuestro equipo de trabajo. Y en este sentido, un primer ámbito es generar una mayor incorporación de mujeres con discapacidad, y asegurándonos también de garantizarle igualdad de condiciones laborales que sus pares. Y aquí sobre todo em, pensando en lo que es la equidad salarial, eh, evitando la segregación ocupacional, que eso es lo que les decía antes, de que de repente hay áreas de trabajo que son altamente masculinizadas y altamente feminizadas. También suele pasar que cuando se contrata a personas con discapacidad, se dejan cierto tipo de cargos, entonces tratar de ir derribando esas barreras para que todas las personas puedan participar de todos los entornos, obviamente dependiendo también de sus propios intereses y de sus propias competencias. Un segundo punto aquí que es clave es fomentar el reconocimiento, la participación y el liderazgo de las personas con discapacidad, y particularmente de las mujeres con discapacidad. Es decir, no solo integrar, no solo contratar, sino que también preocuparse de que estas personas sean partícipes de los procesos de toma de decisiones, que puedan dar su opinión, por ejemplo, cuando se revisan los procesos, las políticas, la infraestructura, en estas mismas instancias también, que todas las personas puedan participar. Y en tercer lugar, un punto que es fundamental y que de hecho es lo que ya estamos haciendo aquí hoy, es hacer un trabajo extenso de concientizar sobre estas temáticas para ir derribando cada vez más las barreras que existen, ciertos prejuicios, estereotipos, y esto verlo tanto como un desafío de la empresa como un desafío de cada uno y de cada una. Porque al final la cultura organizacional la hacemos todos y todas.
no la hacen solo algunas personas. Entonces, involucrarnos con estos temas, atrevernos a investigar un poquito más, a escuchar, a tener una apertura, ya que lo actitudinal es quizás lo más difícil de ir cambiando, pero también es lo más importante y puede ser que vaya generando un impacto importante sobre todas las personas. Así que ya con eso doy cierre a la parte expositiva de este webinar y me gustaría dar un espacio para preguntas, reflexiones, comentarios, saber qué pensaron de la actividad o qué reflexiones les generó, si han experimentado em, situaciones donde han visto sesgos, prejuicios o al contrario, han tenido experiencias positivas en cuanto a la inclusión de personas con discapacidad o de mujeres con discapacidad. Así que aquí mis compañeros van a abrir la posibilidad de que desbloqueen sus micrófonos, también pueden prender sus cámaras y así pueden participar ya sea a viva voz o pueden ir escribiendo por el chat. Enrique, veo que levantaste la mano. Muy buenos días. Te habla Hola, desde Puerto Natales, Magallanes. perfecto. Hoy, ¿Cómo estás? mira, Teresa, bien, siguiendo todo el tema, ¿sabes qué quisiera hacer más que reflexión o consulta? Una reflexión que he hecho bastante seguido por una condición personal. Mi hijo es homosexual, tiene su pareja, se casó, no vive acá en Chile, vive en el exterior, y Ujú. tengo una hija que también tiene un trabajo, un estudio, ella estudió mecánica automotriz. Perfecto. Entonces, por ambos lados, estoy en una situación bastante poco normal. Pero ¿sabes lo Ujú, que he notado? Primero por ujú, mi hijo, tengo colegas que muchas veces dentro del primer video que mostraste, ujú. eh, ¿cómo hablo yo? O sea, chuta, ¿cómo me van a ver a mí que tengo a mi hijo homosexual? Claro. eh, Dentro del machismo que uno puede, pero ¿sabes lo que he detectado? Que es uno el que se limita. Pero yo converso de mi hijo de manera normal. O sea, Ujú, cuando yo hablo de mi hijo, no, mi hijo está casado, mi hijo aquí, mi hijo allá, y Gabriela, me dice, no, pero él es tu hijo, no, él es mi yerno. ¿Y cómo? Sí. Pero ujú, tengo ujú. un colega que no me dice, pero Enrique, ¿cómo conversas ese tema tan abiertamente? ¿Pero qué tiene de malo? Así Entonces, es. ante la misma situación, es uno el que muchas veces se limita o se sale por temor a ciertos ambientes. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer fuerte nosotros. O sea, nosotros no tenemos por qué sentirnos ni limitados ni excluidos de alguna conversación. Y por mi hija también, o sea, mi hija es de mecánica. Y también vimos el tema de que la limitaran cuando salía a buscar trabajo. No, que Ujú, sabes qué, y eso sí lo vivimos. ¿Sabes qué? ujú. Este trabajo no, aquí no se puede porque hay que hacer mucha fuerza con los motores. No, es que hay que hacer Así mucha pues sí. fuerza con las llaves. Es que tú eres mujer, eres muy, muy menuda, muy pequeña, entonces no vas a tener la fuerza necesaria. Y eso Ujú, sí también lo vimos, o sea, también me tocó ver hacer apoyo y soporte en esas situaciones conmigo. Eso más que nada como experiencia, más que duda y consulta, pero sí el llamado es a no limitarnos nosotros en la condición que estemos. O sea, hagamos presente el tema, levantemos y conversemos como algo habitual. Y son cosas que ujú. están en la vida del día a día. Sí. Oye, muchísimas gracias, Enrique, por tu participación y tu aporte, porque efectivamente esto lo podemos vivir de distintas maneras, a veces con mayores barreras, otras con menos. Y claro, es muy importante lo que comentas tú de quizás cómo nosotros mismos y nosotras mismas vamos normalizando estos temas. Por el mismo tema de la discapacidad, de repente nos da hasta susto decir la palabra discapacidad porque, ay, si suena mal y quizás si ofendo a alguien. Pero en realidad, ¿por qué tendría que tener un sentido negativo? Ahí, como decías, Enrique, ¿por qué tendría que ser malo? Depende de cómo uno lo plantea y también transmitir esa invitación a abrámonos a abrir las cosas tal cual son, a darle la oportunidad a no limitarnos en ese sentido. Marcela, tienes la mano levantada. Dale nomás.
Marcela, ¿estás ahí? Parece que no. Tengo otra persona con la mano levantada que no puedo leer bien el nombre. Apellido Flores, parece. Angélica. ¿Me escucho bien? Perfecto. Hola, muy buenos días a todos. Saludarlos primero que todo. Me llamo Angélica Flores, Ujú. trabajo para Banco Estado Microempresas y bueno, quería agradecer esta instancia. Me encantó la presentación, la información recibida. Es muy importante para nosotros como organización, puesto que estos temas los tenemos como prioritarios en nuestra mesa de trabajo a diario. Ujú. Así que agradezco mucho y bueno, desde ya confirmo mi participación en los cursos que ya escaneé ya el código, así que voy a llenar el formulario para participar con ustedes en las instancias y poder así seguir enriqueciendo el trabajo que hacemos desde nuestra organización. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por tu participación y también por trabajar activamente estos temas. Me imagino que deben enfrentar varios desafíos, pero importante tener a personas así motivadas liderando este trabajo. Así que Sí, por supuesto que también... sí, muy motivada. Además, bueno, nosotros también como empresa vamos un paso adelante en temas de, estamos acreditados, reacreditados en este momento por la norma 3262 de conciliación. Había muchas Buenísimo. cosas en el video que las aterricé bastante con el trabajo que venimos haciendo hace un tiempo y bueno, siempre es la intención de estar liderando como empresa y dando el ejemplo para los demás. Así que muchas gracias por la oportunidad. Que estén muy Perfecto. bien. Saludos a Muchas todos. gracias. Bueno, invitarles también, aprovechando lo que comentaba Angélica, inscríbanse al programa de Senadis. Hay muchos cursos que pueden tomar, son gratuitos, entonces aprovechar estas instancias también. Veo otra mano levantada. No puedo leer bien el nombre, pero Roxana parece. Sí, soy yo. Hola Hola. Javier, mucho gusto. Muchas gracias por la instancia. Me encantó la presentación, muy clara, con harto antecedente. Claro, y nos deja también el desafío de cómo poder seguir avanzando en estos temas que no tengo duda que compartimos, valoramos. Sin embargo, cuesta a veces avanzar en algunas cosas, ¿ya? Claro. Trabajamos con Angélica, que recién habló, trabajamos juntas en los temas. Efectivamente, por ahí leía en el chat que son temas culturales absolutamente y son de largo plazo Sí. porque es un cambio de mentalidad primero. Y nosotros Ujú. desde la experiencia, por ejemplo, con los temas de género, han sido años también de ir socializando los temas, conversándolos, no hablar de ideología, si esto tiene que ver más bien con una cuestión de derechos humanos. No, Exacto. no, ni de partido político, No. ni de tratar de como, obligarte a pensar de cierta forma, sino que solamente de respetarnos y abrirnos a la posibilidad de que todas y todos tengamos un espacio para poder desarrollarnos, crecer y ser felices. Y en esa misma línea, mira, tengo una inquietud porque estamos próximos, y ahí tú por favor corrígeme, a que la Ujú. ley de inclusión aumente un 2% el tema de la dotación. Y por lo que Sí. vemos en las cifras que tú mencionas, el nivel de escolaridad es bastante bajo, más todavía en un nivel profesional. Nosotros que Ujú. trabajamos en una institución financiera, nos ha costado mucho encontrar personas con el perfil para el cargo, pensando en las características, ¿cierto?, de los cargos que buscamos, que por lo general son personas ingenieros comerciales, auditores, de ese perfil. Y es muy poca la cantidad de gente que llega. Hemos hecho también algunas alianzas, pero aún así ha sido difícil. Eso como de buscar en el mercado. Y por otro lado, internamente también hicimos una campaña para promocionar que las personas pudieran contarnos si tenían algún tipo de discapacidad, que lo íbamos a tratar con cuidado, porque creemos que también internamente pueden haber personas que pudiesen acreditarse. Ujú. Hicimos todo un programa de socialización y finalmente, después de un proceso bien largo, logramos acreditar de más de 1000 y de más de 200 que dijeron tener algún nivel de discapacidad,
de esas 200, al final quedaron 20 como potenciales para poder acreditarse, 3 pudieron acreditarse. Pero también hay un tema interno respecto al temor de decir que tú tienes algún nivel de discapacidad, de exponerte. Nuevamente vienen temas culturales, pero ¿cómo ven ahí este tema de esta nueva ley con el 2% versus la realidad que tenemos también en términos educacionales y por otro lado respecto de las personas que ya están en las empresas? Ya, perfecto. Mira, en términos educacionales es un desafío que está y va a seguir estando. Esto va a ir cambiando con los años, como dices tú, es un proceso también cultural y es de largo aliento, ¿ya? Va a estar esa brecha, existe, es algo real. Lo de que quizás no vamos a encontrar ingenieros comerciales, además con, no sé, 5 años de experiencia que tengan alguna discapacidad. O sí, sí hay, pero quizás menos, ¿ya? Entonces también ahí la invitación es, quizás nosotros podemos replantearnos qué tanto exigimos, quizás la persona tiene las competencias, tiene el potencial, aunque quizás no haya estudiado la carrera que estamos buscando o no haya tenido educación universitaria. Entonces, ir viendo cómo también podemos ir nosotros adaptando nuestros requerimientos, obviamente buscando el mejor match con el candidato o candidata. Respecto al tema como del temor a declarar la discapacidad y a certificarla, eso ahí es concientización, seguir asistiendo a estas charlas, hacerlas entre sus trabajadores, porque lo mismo que comentaba Enrique hace un momento, o sea, mientras más hablamos con naturalidad de estos temas, también las personas van a sentir esa apertura a dar el espacio, a confiar, a decir, oye, sí, ¿sabes qué? Me quiero acreditar. Pero ese es un trabajo que también hay que ir haciendo como organizaciones para sentar las confianzas. Y por otro lado, la ley trae muchos cambios, varios son favorables frente a los desafíos que planteas tú y bueno, en realidad el tiempo no da para comentarlos porque es bastante amplio y trae varios cambios, pero les tengo una buena noticia, que es que más adelante se va a hacer un webinar destinado exclusivamente a los cambios de la ley. Así que quedan más que invitados e invitadas para que puedan asistir, para que se puedan informar, porque sabemos que también deben tener varias preguntas al respecto. Así que, por otro lado, 2 preguntitas breves en el chat, que si vamos a enviar la presentación, vamos a enviar el video de esta presentación. Y respecto a cuál es el dato estadístico que indica las diferencias por género en la discapacidad, ahí están los datos de la encuesta en DIDE 2022. ¿Ya? La pueden encontrar en internet desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y ahí están publicados todos los datos y con mayor detalle. Marcela, ¿tienes la mano levantada? No, no te escuchamos, Marcela. Parece que estás teniendo dificultades con el audio. En todo caso, si queda pendiente alguna duda o consulta, pueden escribir a contacto Descúbreme o a programasenadis@descúbreme.cl. Así que eso, antes de que se vayan, les pedimos por favor que puedan escanear este código QR para contarnos cuál fue su opinión sobre este webinar. Esperamos que les haya gustado y ahí, Cata, levantaste la mano. Cata, ¿quieres decir algo? No, no bajó la mano. Bueno, les invitamos entonces a escanear el código. Ahí está la Marcela. Ah, ya. ¿Sí, Marcela? No. Bueno, eso, quiero decirles que tengan un muy buen día, una muy buena jornada y pedirles por favor que puedan escanear este código QR y contarnos su opinión sobre el webinar. Que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, muchas gracias, que estén bien. Igual. Chao. Chao, Nos vemos. gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias por participar. Voy a cerrar la sesión para que quede la grabación. Muchas gracias, Javi. Gracias. Chao. Gracias.